¿Hay cuenta, por favor? Sí, presidente. El Consejo Fiscal Autónomo envió ayer la nota técnica número 3, denominada Elementos para un Acuerdo Nacional Fiscalmente Sostenible, en que se consignan los lineamientos que el Consejo recomienda que incluya el Acuerdo Nacional ante la crisis sanitaria para ser fiscalmente sostenible. Este documento se envió ayer a los correos de los señores senadores. Eso nada más, presidente. Ya. Lo otro que me decía usted antes de iniciar la sesión es que tenemos que fijar la hora para el informe Lipón. Así es, que es el miércoles 17 de junio. Entonces la idea sería hacerlo el miércoles 17 de junio, mientras más temprano mejor sería, porque seguro que después vamos a tener otras actividades. Podríamos citarlo de 9 a 10 y media, una cosa así. ¿Les parece? Usted manda, presidente. ¿Cómo? Usted manda, presidente. No, pero en la hora estoy pidiendo. ¿Les parece 9 a 10 y media? Ya. Y puede Muy ser bien, lo hacemos así. Miércoles puede próximo, ser 9 a 10 y media. ¿Ah? ¿Juan? no, estaba pensando si puede ser un poquito después, 9:30, digamos, pero bueno. Bueno, Con pues, todo, si quieren de 9 y media a 11, ustedes dicen. yo prefiero eso, no sé cómo. Muy bien, tendríamos acuerdo entonces para citar de 9 y media a 11. Muy bien. Ok. Entonces, señora secretaria, tenemos dos temas en la tabla. El primero es el proyecto que modifica algunas normas del mercado financiero. Yo no sé si tiene suma urgencia, tiene discusión inmediata, cuál es el estado del... En este momento ese proyecto está con urgencia suma. Ingresó el 4 de Ya, junio y por lo tanto la urgencia suma vence el 19. ya, son 15 días. Ujú. Entonces, procedamos a escuchar la presentación que nos tiene que hacer el Ministerio del proyecto y después establecemos un procedimiento para ver cómo se despacha ese proyecto y en qué momento. Ujú. Si pudiera invitar a la gente del Ministerio, ahí está el ministro. Buenos Ahí está el días, ministro. ministro. ¿Cómo le va, Carlos? Sí, Carlos. Ese- A mí me parece bien ver este tema, pero trata que nos hagan una presentación y darnos un poquito de tiempo para estudiarlo, porque yo la verdad no he tenido tiempo para estudiarlo y creo que para votar hay que meterse por dentro. Entiendo que estamos dentro de la urgencia, espero, Sí, y por lo tanto no votarlo antes del martes, una cosa así. ¿Ah? No sé, eso estaba diciendo que podemos escuchar la presentación, esa es la idea, y después fijar nosotros el procedimiento y el tiempo de despacho. No es hoy día. Entonces lo que vamos a hacer es dar la palabra al ministro para que nos explique el proyecto y si hay alguna consulta y después seguimos con el otro tema migratorio que también está bien álgido. Señor ministro, buenos días, ¿cómo le va? Ahí está. Buenos días, presidente. Saludar a los senadores, secretarias. ¿Cómo está, buenos Eduardo? días. Bien, presidente, tengo una pequeña presentación para presentar lo medular. No sé si se logra ver. Ok. Bien, presidente, este es un proyecto de ley bastante corto y técnico, si usted me permite, que busca... ¿Voy para atrás, por favor? Sí. Que busca cautelar los mercados financieros, una serie de iniciativas. Adelante, por favor. Básicamente son tres ámbitos en los cuales se proponen cambios en aras del objetivo anterior. Lo primero dice relación con las compañías de seguro y las bolsas de comercio. Lo segundo con el mercado de valores. Y tercero con las inversiones en los fondos de pensiones. Esos son los tres contenidos básicos del proyecto de ley. Ahora bien, en el primer punto, compañías de seguros y bolsas de comercio, el diagnóstico, presidente, ya por todos conocido, es que enfrentamos periodos de alta volatilidad en los mercados financieros, tanto fuera de Chile como dentro de Chile,
lo que estresa o puede afectar los límites de cumplimiento de inversión por parte de las compañías seguras, por causas que no son imputables a ellas, sino que a esta volatilidad que tienen efecto en variaciones del tipo de cambio o caídas en las clasificaciones de riesgo de los instrumentos en los que invierten. Y en este diagnóstico, lo que se propone o lo que se busca es tratar de mitigar este comportamiento cíclico de las inversiones, otorgando mayor flexibilidad al ente regulador, a la CMF, para poder enfrentar una crisis como la actual. Adicionalmente, el proyecto propone resguardos prudenciales para proteger la solvencia de las entidades aseguradoras, y las modificaciones que se plantean consisten en entregar mayor flexibilidad a la CMF para abordar situaciones de caídas generalizadas de clasificaciones de riesgo, ajustando los ratings mínimos permitidos para las inversiones de las compañías. En esta misma línea, el nuevo tratamiento de excesos y el aumento de endeudamiento máximo que se plantea otorga una herramienta suplementaria para que las compañías puedan gestionar sus carteras sin la presión de verse forzadas a liquidaciones rápidas, ¿no es cierto?, debido a pérdidas de representatividad en sus inversiones debido a cambios en las clasificaciones de riesgo. Ahora bien, respecto a la mayor flexibilidad que este proyecto le confiere a la CMF en su rol regulador, supervisor, en primer lugar se plantea dar flexibilidad a la CMF para determinar el máximo endeudamiento financiero, el que deberá estar en un rango de entre 1 y 1,5 veces el patrimonio. Este rango va a permitir enfrentar de mejor manera posibles escenarios de estrés que se puedan presentar, y que estresen, valga la redundancia, las necesidades de liquidez y la capacidad de endeudamiento de las compañías, manteniendo siempre el piso actual en un valor de 1, de manera de otorgar certidumbre jurídica al mercado respecto a que este límite no será más restrictivo. En segundo término, se eliminan los requisitos de clasificación de riesgo mínima para inversiones en renta fija, representativas de la reserva técnica y del patrimonio de riesgo, dejándole a la CMF la facultad para determinar esos requisitos y así permitir la acción de esta última ante escenarios o contingencias que puedan producirse. A su vez, se plantea que la CMF pueda eximir de este límite a los títulos de deuda no inscritos que cumplan los requisitos que esta determina. Y por último, en caso de que se superen los límites o se incumplan los requisitos establecidos para las inversiones representativas de la reserva técnica y el patrimonio de riesgo, se permite que éstas sigan siendo representativas de reserva técnica y patrimonio de riesgo por un plazo máximo de 6 meses, prorrogable una vez, es decir, le da un espacio, un horizonte de tiempo mayor en esta dirección. Todo esto en caso de que el incumplimiento no sea por causas imputables a la compañía. Respecto a los resguardos para proteger la solvencia, esta modificación lo que busca es alinear los incentivos del accionista y la visión del regulador respecto a un adecuado nivel de capitalización, supeditando además el reparto de dividendos y las disminuciones de capital al nivel de solvencia de la compañía. En particular, en relación al reparto de dividendos, se plantea que si la razón de fortaleza patrimonial se encuentra entre 1,1 y 1,2, la empresa puede repartir hasta el 50% de utilidades. Si dicha razón, en cambio, es menor, es decir, la situación de la compañía está más estresada, no puede repartir dividendos de forma tal de mantener un resguardo de capital que no se deteriore por esa vía. En segundo término, respecto a las disminuciones de capital, se plantea que la relación de fortaleza patrimonial debe ser de al menos 1,2. Respecto al mercado de valores, los cambios asociados al mercado de valores y sociedad anónima, esto tiene que ver con básicamente agilizar, facilitar, acortar los procesos o la emisión de títulos de deuda y también facilitar la emisión de deuda convertible en acciones. Esto anclado en un diagnóstico en que hoy día estos procesos toman más tiempo del que podría ser necesario, y se puede eficientar bastante ese proceso, y que en las circunstancias actuales naturalmente tiene un gran valor poder reducir estos plazos de forma tal de darle agilidad a las empresas para que puedan obtener financiamiento externo, ya sea por la vía de la emisión de deuda tradicional
ya sea por la vía de emitir deuda convertible en acciones. Me detengo un segundo en la deuda convertible en acciones, si bien lo mencioné en alguna sesión especial que nosotros hemos tenido. En el mundo, en situaciones como esta, se ha visto que la emisión de deuda convertible en acciones se erige como un potente instrumento, ¿no es cierto?, para que las empresas obtengan financiamiento externo, pero sin tener que verse expuestas a pagar tasas o cupones o servicios de la deuda que sean muy elevados. Y esto es particularmente relevante en empresas que ya tienen un nivel de apalancamiento elevado, que naturalmente, como todas las otras empresas, están viendo disminuciones de ingresos, por lo tanto requieren de financiamiento, pero si emitieran una deuda tradicional, dado su alto nivel de endeudamiento previo, la verdad es que tendrían un nivel de endeudamiento mayor, pero por sobre todo un nivel de servicio de la deuda asociado a cualquier nueva emisión a una tasa más alta, ceteris paribus, dado su nivel de apalancamiento elevado, que hace difícil que puedan servir esa deuda. Entonces, la opción de los bonos convertibles en acciones es relevante porque parte del retorno que se le exige a la compañía por el riesgo en realidad se traspasa o se disminuye en la tasa de carátula de la deuda y se captura por la vía de tener una opción de convertir esos bonos en acciones. Y eso es un alivio en términos del servicio de la deuda para estas empresas apalancadas a la hora de obtener financiamiento externo. Y como les decía, esta es una figura que particularmente en estos tiempos, que nosotros hemos revisado la experiencia internacional, ha tenido un gran desarrollo precisamente por esto, y por lo tanto nos parece necesario, y acá hemos hecho un trabajo muy coordinado con la CMF en esta materia, nos parece que es fundamental poder agilizar este mecanismo que se erige como una opción de financiamiento muy interesante para empresas solventes, pero que tienen altos niveles de apalancamiento. Entonces, para facilitar la inscripción de estos títulos de deuda, se plantea que para emisores ya inscritos, considerando que el emisor ya cuenta con una adecuada supervisión y sistemas de información que le permiten cumplir con las obligaciones que la ley establece, se establece una modalidad de registro automático que permita acortar el plazo de inscripción de máximos de 90 días, que son los que ocurren actualmente, a tan solo un día. Ahí la agilidad o rapidez. A su vez, no se le exige el requerimiento de clasificación de riesgo al momento de la inscripción, permitiendo que se realice paralelamente con el proceso de estructuración asociado. En esta misma línea de poder facilitar el proceso, se modifican los procesos y los tiempos para citar a junta de accionistas, reduciendo en primer lugar en 5 días el aviso de celebración de juntas, de 15 a 10 días, 15 días en la actualidad a 10 días, y a su vez la CMF podrá establecer nuevas formas de citación respecto de sociedades anónimas abiertas para agilizar, bajar los costos de transacción de este proceso. En tercer término, se permite la renuncia al derecho preferente en la Junta de Accionistas, en que se acuerde la emisión de valores convertibles en acciones, y con esto se acorta el proceso de emisión de este tipo de instrumentos convertibles en acciones que yo les mencionaba en aproximadamente en 35 días. Por último, el tercer eje de este proyecto de ley tiene que ver con el sistema de pensiones, básicamente con los límites de inversión, y lo que se plantea acá es modificar la regulación relacionada a inversiones de los fondos de pensiones, permitiendo que los fondos de pensiones adquieran títulos de deuda no inscritos mientras estos cumplan con las siguientes condiciones: que sean negociados en bolsas de valores nacionales, que su emisor esté inscrito en el registro de la Comisión de Mercados Financieros y que cumplan con los requisitos que la superintendencia establezca mediante una norma de carácter general. Eso es lo primero. En segundo término, se aumenta el límite máximo desde un 15 a un 20%, dentro del cual el Banco Central de Chile puede establecer el límite para la inversión de los fondos de pensiones en activos alternativos. Esto permite, presidente, una mayor diversificación y la oportunidad de alcanzar mejores combinaciones de riesgo y retorno. Y dentro de estos activos alternativos se encuentran instrumentos de deuda privada, de private equity, créditos sindicados, inversiones inmobiliarias, entre otros. Es decir, la ley aumenta el rango, pero naturalmente el Banco Central es el que debe operar dentro de ese rango, ¿no? De esa ventana.
Eso, presidente, es lo esencial, lo que hace el proyecto, y quedamos abiertos a sus preguntas y alcances que puedan hacer. Gracias, ministro. Bueno, voy a ofrecer la palabra si alguien quiere hacer alguna consulta o algún comentario. El senador Lago, que se incorporó hace un rato, acordamos escuchar y conocer y hacer las consultas que se necesiten respecto al proyecto al ministro, y después nosotros darnos el tiempo para analizarlo y estudiarlo en detalle. Por lo menos para mí es un tema bien técnico y complejo y difícil de entender, de manera que por lo menos requiere un tiempo para hacer algunas consultas. No sé si los colegas quieren plantear algo. Yo, presidente. El senador Monte, el senador Lago. No, yo una consulta bien básica. La verdad que el conjunto de mecanismos de cambio no los tengo que estudiar más, no los termino de entender, pero quisiera saber cuál es el objetivo, ministro. Esto está ligado a lo que conversamos sobre las grandes empresas que estaban en el tramo A, en el primer grupo que usted planteaba, o sea, facilitar la posibilidad de que ellos se entiendan con el mercado financiero para efectos de recibir apoyo diverso. Me gustaría, si puede explicitar el objetivo. Yo no he estudiado los mecanismos, quiero decirle, pero el objetivo principal, ¿cuál sería? Perdón, gracias. Senador Lago. Sí. Ando tratando de encontrar los apuntes. ¿Cuándo fue la reunión que tuvimos sobre grandes empresas en la que hubo una presentación general? ¿Se acuerdan la fecha, no? ¿No se acuerdan? ¿Cuándo fue la reunión que tuvimos sobre...? Hace como 3 semanas, ¿no? Hace 2 viernes. Ya, bueno, ya no importa. Lo que quiero decir es que se establecieron distintos tipos de empresas por tamaño, o sea, por situación. ¿Se acuerdan? Aquellas que estaban relativamente bien, pero que eran solventes, otras que tenían una estructura de deuda, pero que podían seguir recurriendo a crédito al exterior, otras que iban a requerir cierto apoyo. Bueno, entonces yo entendía que este proyecto se insertaba en una de esas categorías, para facilitar una de estas categorías de empresas de cierto tamaño. Entonces, por eso que yo creo que a eso apunta el senador Monte, que es lo que uno tiene en duda, que es lo que se perseguía acá. Yo la verdad que no encuentro los apuntes de esa reunión, pero bueno. Viernes 29 de mayo. 27 de mayo. 29. Bueno, estaba 29. mal. 10 días atrás. Sí, está bien. Entonces, habían empresas grandes que no tenían mayores dificultades, no es que no tengan mayores dificultades, habían empresas grandes que tenían un bajo nivel de endeudamiento, pero con dificultad para acceder al crédito, ¿ya? Y ahí podían operar garantías parciales, etcétera. Después había la tercera categoría de empresas también grandes, que con un mayor nivel de endeudamiento que las primeras, ¿ya? Y ahí entiendo que respecto de estas empresas, era importante algunas de estas medidas que vimos ahora, ¿ya? Ahora, yo no tengo ninguna capacidad para poder evaluar estas medidas. O sea, para cuando a mí me dicen que en el registro que rebaja el registro de los títulos de 90 días a 1, yo naturalmente me baja una cierta inquietud, porque no, me imagino que cuando había 90 días era para qué, para que o la autoridad revisara las operaciones o le diera espacio a terceros a darse por notificado. O sea, ¿cuál es el criterio que algo que tenía un plazo de 90 días ahora se reduce a 1? Y en general, cuando hay plazos establecidos en las leyes, los plazos obedecen básicamente a 2 cosas: o que la autoridad tiene que certificar que algunas cosas estén en regla, que se están cumpliendo, o que terceros puedan darse por enterados de ese acto que tiene consecuencias jurídicas y económicas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el criterio que había para que algunos actos que tenían un plazo de 90 días ahora se reduzcan a 1? Porque si es por algunas de las 2 razones que acabo de dar, la autoridad no va a poder revisar nada en un día y nadie se va a poder dar por enterado de algo en un día para que pueda reaccionar. Entonces, o tal vez el plazo de 90 días está malo de siempre. Entonces, no, eso es lo que me deja o sea, no tengo capacidad para reaccionar en el detalle de este proyecto, lo digo con buena disposición. Y después, presidente, cuando terminemos de este proyecto, te quiero plantear una cosa más general sobre el desempeño de la comisión. Muy bien. Senador Coloma.
Sí, presidente, yo entiendo, claro, hay que estudiarlo más, yo no lo conocía, pero es que digamos, hay tres objetivos distintos dentro de este proyecto, si lo entendí. Digamos. El primero, un tema que yo había oído con inquietud, era que a propósito de las fluctuaciones bruscas de los títulos en que invierten, por ejemplo, las compañías de seguro, eso se producía en la práctica un problema de, entre comillas, solvencia a propósito de aquello que obligaba a provisiones y obligaba a muy dificultades para el funcionamiento de cambio que se sabía si iban a revertir total o parcialmente, o sea, asumir un poquito más moderna para enfrentar las crisis. Aparentemente, por lo que yo había entendido, claro, siempre se aplicaban criterios de normalidad para efecto de la contabilización de determinados activos que si, por ejemplo, si eran de A a B, voy a inventar, había que provisionar una cantidad tal en la práctica sin liquidez, y eso generaría problemas para invertir y necesidades de amortizar que podían ser muy complicadas. Una segunda cosa, distinto respecto de los títulos, tiene que ver, yo entiendo, con la ayuda de las empresas más grandes, poder generar este nuevo vehículo que el ministro había planteado para poder asumir de otra manera, facilitar la forma de endeudarse sin necesidad de recurrir a otro tipo de ayuda. Y tercero, tiene que ver con modernizar la forma que los fondos de pensiones pueden invertir, tema que hoy día había estado discutiéndose. No parece razonable que haya materia en que la AFP pueden, por ejemplo, invertir en el extranjero con determinadas características y no puedan hacer algo parecido con empresas parecidas en Chile. Entonces, de alguna manera parecía medio raro eso, digamos. Entonces, entiendo que son esos tres objetivos los que se buscan. No sé, ministro, si esa es la idea, o yo entendí mal, o más o menos es lo que se busca para tener por lo menos el horizonte de cuáles todos están obviamente vinculados a lo que estamos viviendo. No cabe duda que esto aceleró quizás, sobre todo las primeras dos materias respecto a lo que estamos viviendo, y la tercera, entiendo, es más una forma de buscar alternativas de inversión y así de paso también ayudar a que puedan reactivar proyectos chilenos versus extranjeros que hoy día pues, son financiables y en Chile no, algo muy equivalente por la conformación legal que hoy día tenemos. Quería saber si esa era más o menos la idea y ese es más o menos el sentido. Gracias. Ministro. Presidente, sí, a ver, sí, quizás debiera el partido siendo más generoso en dar el contexto. Esto se inscribe, lo podríamos dividir en dos cosas, ¿no? Algo en línea con lo que dice el senador Lago. Hay cambios que en su propia naturaleza son deseables de haber hecho en cualquier momento, son plazos que se pueden acortar y que tienen su fundamentación per se. Pero el segundo elemento, que esto es particularmente relevante en el momento en que todas las empresas están teniendo caída en sus ingresos y se hace más necesario que antes, todo lo demás constante, acceder a financiamiento externo. En consecuencia, este proyecto lo que busca hacer es facilitar ese acceso a financiamiento externo a través de vehículos de deuda. Por lo tanto, son soluciones privadas, en las que son soluciones de mercado. Acá no estamos hablando de ningún tipo de garantía estatal ni de otra índole. Es básicamente facilitar el acceso de las empresas al financiamiento externo. Entonces, la pregunta que hacía el senador Lago, ¿de qué grupo de empresas estamos hablando? Bueno, estamos hablando de las empresas que tienen un tamaño lo suficiente como para emitir instrumentos de deuda en el mercado. Y esos instrumentos de deuda pueden ser los más estándar, que es emitir un bono, que todos conocemos, y también un bono convertible en acciones, que es lo que yo señalaba. Entonces, esos dos familias de instrumentos de deuda, bueno, se adaptan mejor a las necesidades de un tipo de empresa u otro tipo de empresa. En particular, la deuda pura, en estos momentos, y siempre en realidad se adapta mejor a las empresas que tienen bajos niveles de endeudamiento, porque detrás de esa deuda hay una tasa de interés, hay un cupón que las empresas deben ir pagando y deben ir generando flujo de caja anual o mensual o semestral, lo que sea, para servir esa deuda. Y naturalmente una empresa menos endeudada tiene más posibilidad
de aquello que una empresa que ya está muy endeudada, particularmente si en tiempos como estos las tasas de interés eventualmente suben y hacen más oneroso el servicio de la deuda. Pero para el primer grupo no estamos haciendo nada distinto a lo que ya existe, es emitir un instrumento de deuda como el que se hace y se ha hecho siempre, pero sí haciendo más expedito el procedimiento y más corto el procedimiento para poder emitirlo. En el segundo grupo de empresas, como yo les señalaba, son empresas que ya tienen niveles de apalancamiento altos y que por lo tanto el flujo asociado al servicio de stock de deuda que tienen ya es importante, y si usted le agrega una nueva capa de deuda y había cuenta que además, dado ese endeudamiento, esa nueva capa de deuda va a tener una tasa de interés más alta, bueno, va a ser más oneroso en términos del flujo de caja el servicio de esa deuda, y por lo tanto para esa empresa se presta mejor un instrumento en que parte del riesgo, o del riesgo que sería capturado en la tasa de interés de ese bono puro, se divida entre una tasa de interés más baja, porque tiene ese bono la opción de ser convertido en acción, que es lo que yo les decía, se está utilizando mucho en estos momentos en distintos países. Y esa modalidad también existía, esa posibilidad existe en nuestra figura legal. El tema es que cuando uno revisa todos los años para atrás, ha habido solo 2 emisiones de bonos convertibles en acciones. Pueden haber distintas razones del por qué, pero una de ellas es que el procedimiento es largo, es engorroso, el tema de las juntas de accionistas también es largo y engorroso, y entonces acá, luego de un trabajo bien largo, donde nos juntamos con varios actores del mercado, recabando ideas, viendo problemas, con los institucionales, con los emisores, y por supuesto con un trabajo muy de cerca con la CMF, generamos una agenda, bueno, de cómo podemos agilizar estos procesos manteniendo naturalmente todos los debidos resguardos. Hay varias cuestiones que son de índole administrativa, que tienen que ver con la propia gestión interna de la CMF en cuanto a su proceso, y hay otros que requieren cambio legal. Hicimos toda la pega de identificar cuáles eran esos cambios, y son los cambios que sometemos a vuestra consideración. Entonces ese es el espíritu. El espíritu acá es, en momentos en que las empresas necesitan acceso al crédito, había cuenta de que una opción muy relevante para las empresas que pueden hacerlo es la emisión de bonos o bonos convertibles. Lo que está haciendo este proyecto de ley es buscar agilizar ese proceso de forma tal de responder más rápido, naturalmente, a una coyuntura que encierra varias incertidumbres, amén de la necesidad de allegar financiamiento a estas compañías. Y respecto a lo que usted preguntaba del plazo de los 91, es el tipo de cambio, honestamente, que se podrían haber hecho en cualquier minuto, porque esto es el plazo máximo para el registro, es simplemente para registrar la emisión, que tomaba hasta 90 días. Como referencia en Estados Unidos, la inscripción es automática, o sea, toma un segundo, porque es el registro de la emisión. Y además esto lo estamos haciendo, senador, para empresas que ya tienen un registro previo, es decir, están registradas las CMF, han sido emisores, el regulador los conoce, tiene a la vista sus antecedentes financieros, etcétera, y lo único que está haciendo esa compañía es registrar una nueva línea de bono o un nuevo bono a emitir. Ese es el fundamento del cambio, no es que uno se esté saltando algo, ¿eh? Sino que acá estamos hablando de inversionistas que ya estaban registrados en la CMF, que son emisores de bonos, y por lo tanto, en trabajo con la propia Comisión de Mercado Financiero, llegamos a la conclusión de que es factible, al igual que ocurre en otros países, generar un registro automático que permita cortar este plazo de 90 días como máximo a un día. Gracias, ministro. Una consulta. El tema de las empresas lo entiendo perfectamente. Lo que me cuesta más entender es el tema de las compañías de seguro. Entiendo que ahí lo que se busca es que se puedan adaptar o cubrir frente a los riesgos que se genera por la volatilidad de los mercados. Pero ahí no entiendo bien
¿Cuál es el mecanismo específico que les ayuda en eso? A ver, hay dos elementos, y le voy a dar la palabra a nuestra coordinadora de Mercado de Capitales, Catherine Turner, que me acompaña esta mañana. Pero hay dos cosas, presidente, que son relevantes. Lo primero tiene que ver con otorgar mayores niveles de flexibilidad para la clasificación de riesgo de los instrumentos de renta fija en particular que estas compañías tienen. ¿Qué es lo que sucede? Como estas compañías son intensivas por el horizonte de inversión y la naturaleza propia de su negocio, son intensivas en bonos, en renta fija. Ocurre que cuando las clasificaciones de riesgo de estos instrumentos, por razones cíclicas, coyunturales, varía, y particularmente varía a la baja, bueno, esto tiene un efecto en términos de los márgenes o las restricciones a las cuales estas empresas están sujetas. Y típicamente lo que ocurriría en ese caso es que tendrían que votar esos bonos, tendrían que salir a vender esos bonos, de forma tal de cumplir con los resguardos regulatorios cuando esto se produce. Y como son intensivas y actores muy relevantes en el mercado de renta fija, el salir a votar esos bonos, bueno, genera consecuencias en el mercado de esos bonos, haciendo subir las tasas de interés, o lo que es lo mismo, bajar su precio, lo que exacerba, ¿no es cierto?, el efecto original. Entonces, acá lo que se propone es darle flexibilidad a la CMF para extender en hasta 6 meses la necesidad de reclasificar esos instrumentos de deuda, de forma tal de dar mayor estabilidad, ¿no es cierto?, a el portfolio de las compañías, y evitar tener que hacer estas movidas de deshacerse de cartera producto de los vaivenes del mercado. Esa es una cuestión. Lo segundo es velar porque las compañías seguras estén bien capitalizadas, ¿ah? Esto es fundamental, que tengan alto capital, y de allí esta serie de restricciones o resguardos al reparto de dividendos, de resguardo para proteger la solvencia que aquí se planteaban. Pero le voy a dar la palabra, presidente, para más detalles a Catherine Pernell. ¿Intermedio? Sí. ¿Tanto tiempo que no la veíamos, señora Katy? ¿Cómo le va? No me habían invitado. Te tenían censurar. Vuestras declaraciones. Miren, respecto a los cambios en las compañías de seguro, la primera flexibilización que se hace es que hoy día el endeudamiento máximo financiero que pueden alcanzar las compañías es de una vez el patrimonio. Acá lo que se hace es subir el límite máximo que puede permitir la CMF a 1,5 veces el patrimonio. Esto no significa que el límite efectivo de inmediato sube, porque lo sigue fijando la CMF, solo que el límite legal dentro del cual la CMF puede fijar este límite de endeudamiento crece hasta 1,5 para que la CMF pueda tener más flexibilidad. ¿En qué tipo de situaciones estamos pensando? Las compañías de seguro, muchas de ellas hoy día arriendan espacios para centros comerciales. Esos espacios para centros comerciales podría ser que los arrendadores empiecen a renegociar los arriendos por la situación que estamos viviendo, o que que esos flujos estén más volátiles, y por lo tanto podría ser que las compañías de seguros enfrenten dificultades de liquidez. Y en esas dificultades de liquidez sería recomendable que ellas pudieran endeudarse más allá de lo que es su límite en tiempos normales. Entonces estamos pensando en ese tipo de situaciones, y para ello sería deseable tener más alto este límite fijado hoy día en la ley. Lo segundo es que se eliminan los requisitos de clasificación de riesgo mínima para las inversiones de renta fija. Hoy día la ley dice que las inversiones en renta fija pueden tener una clasificación de riesgo en BBB, hasta BBB, y si caen más abajo de BBB, entonces no les sirven a las compañías, no le cuentan en los requisitos que establece la CMF. Entonces, con toda esta volatilidad que estamos viendo, van a haber muchos emisores que caigan de clasificación. Y entonces clasificaciones que cuando las compañías invirtieron eran BBB, ahora van a ser BB, por ejemplo. Entonces,
lo que tendrían que hacer las compañías, si es que no hacemos este cambio legal, es salir de inmediato a vender esas inversiones. Si salen de inmediato a vender, entonces se aseguran de venderlas a un precio peor y nos aseguramos que esa pérdida se materialice, que es lo que ninguno de nosotros quiere ver. Por lo tanto, lo que estamos dejando acá es que se elimina la clasificación mínima de la ley y lo que se deja es una atribución para que la CMF establezca cuál es la clasificación mínima que va a permitir para estas inversiones de las compañías de seguro. Por otro lado, como explicaba el ministro, lo que se hace es permitir incluso, aunque estas inversiones caigan de esa clasificación de riesgo mínima, permitir que por 6 meses después de que perdieron su clasificación, la clasificación requerida, sigan contando como inversiones válidas para las compañías, debido justamente a esto que no queremos que salgan a vender obligadas en un mercado que tiene un precio muy bajo para esas inversiones, en un entorno de volatilidad. Entonces, les damos 6 meses de plazo. Y ese plazo de 6 meses incluso puede ser alargado por otros 6 meses si es que la CMF lo considera necesario. Y por último, se establecen resguardos para proteger la solvencia de las compañías. ¿Cuáles son estos resguardos? Que no se pueda repartir dividendos si es que la razón de fortaleza patrimonial se encuentra entre si es que la razón de fortaleza se encuentra entre 1.1 y 1.2, la empresa puede repartir solo hasta 50% de las utilidades, y si es que está más débil incluso la razón de fortaleza patrimonial, estando debajo de 1.1, la compañía de seguros no puede repartir dividendos. ¿Qué estamos haciendo con esto? Cuidando la solvencia de las compañías de seguros. ¿Por qué? Porque los pasivos de esa compañía de seguros afectan a todo el mercado financiero y eso es lo que queremos resguardar, a las personas que están aseguradas por esas compañías de seguros, para que esas compañías no fallen. Bien. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Bien, colega, no sé si hay alguna otra consulta. Entonces vamos a pasar le agradecemos al ministro. Vamos a pasar al segundo tema de la tabla, que es migraciones. Muchas gracias, ministro. Nosotros después vamos a ver en qué momento despachamos. En algún momento del día. Que estén muy bien, adiós. Le voy a dar la palabra al senador Lago, que quería plantear algo respecto al procedimiento de la comisión. Don Ricardo. Micrófono. Disculpa, muchas gracias. No, tengo la siguiente situación. Usted ha visto que hemos estado trabajando por el tema del plan de emergencia todos los días, y lo que no es con Hacienda es con los asesores, con los técnicos. O sea, yo no me quejo de trabajar. Lo que pasa es que siento que cuando me llega este proyecto, ahora viene el proyecto de migraciones, que son todos importantes, por supuesto, es tiempo que no le puedo dedicar a lo que conversamos el día de ayer, que fue muy contundente lo que escuchamos entre nosotros de parte del ministro. Entonces, siento que no hay espacio para dedicarle, no digo ni siquiera entre nosotros, sino que yo con mis técnicos, con la gente que nos está apoyando, porque esto requiere trabajo. Entonces, yo estoy aquí en esta reunión, que vine corriendo dejando votada a la Comisión de Relaciones Exteriores, porque tenía que estar acá, y después ahora vamos a la sesión de sala al Senado, y después yo quiero tener una reunión con alguien recién a las 14 horas, antes que empiece la otra reunión de sala. ¿En qué minuto uno puede tratar de trabajar para abordar qué es lo primordial, qué es las medidas de emergencia? Entonces, yo lo digo como inquietud, presidente, no es que no quiera ver los proyectos, pero estamos en circunstancias extraordinarias, o sea, en reuniones de Zoom todo el día. ¿En qué minuto uno le dedica tiempo de calidad a estudiar? ¿Explico, no? Entonces, lo dejo sin inquietud porque van a ser 10 para las 11 y falta 1:10 para que comience la sesión de sala. Y ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, créame, no es que no quiera si hay 10 sesiones a la tarde o no, creo que no, pero mañana tenemos otra. ¿Qué minuto? En la tarde, ¿ves? Sí. Entonces la verdad que vamos a llegar a las 18 horas que quedamos a juntarnos con el ministro nuevamente, y no sé. En la tarde y votamos honorarios. Pero imagínate, entonces ¿sabe qué? Lo otro que yo puedo hacer es desconectarme, o dejo ahí como que estoy presente y me dedico a trabajar también, pero no es lo que yo quiero que seamos racionales en esto. Tenemos una prioridad,
aboquémonos a esa prioridad. A veces hay 2 prioridades, ya, 2, 3, pero cuando tengo 40 prioridades no tengo ninguna. Yo sé que esto es un lugar común lo que estoy diciendo, pero yo me siento que estoy como, ¿cómo se llama? Tengo mucha responsabilidad por delante y quiero tratar de hacerlo bien, entonces requiero espacio para trabajar. Entonces, estar todo el día en sesiones y después de sesión de sala, a mí no me da. Tal vez ustedes tienen un equipo de otra naturaleza y, no sé, y operan por control remoto, pero yo la verdad es que uno tiene que entender un poco las cosas que está haciendo. ¿Ah? ¿Qué sugiere, Ricardo? Yo sugeriría, buena pregunta, esperaba que alguien me la hiciera, que tuviéramos menos reuniones de estas, que viéramos qué proyecto tal vez no, sí es importante, pero no es urgente. Entonces tendrá que esperar tal vez, lo digo así, el de migración tendrá que esperar un día y le explicaremos a su secretario local y que le daremos la pastilla para que no se ponga, pero si no podemos, ¿entiendes? ¿No? Porque después tengo que ir a la sala. Entonces, yo sé que siempre hemos trabajado así, históricamente, pero hoy día estamos ante cosas bien gruesas, entonces yo creo que requiere un poquito más de concentración. Eso es lo que yo quería plantear. ¿Y sabe por qué me di cuenta cuando le empiezo a preguntarle al ministro sobre lo que nos acaba de hablar? Que es un tema que técnicamente no es llegar, claro, la Katy Martel se lo sabe de memoria, pero entonces hay que empaparse, hay que entenderlo, y siento que no tenemos el espacio de tiempo. Eso es todo que ya una catarsis. Está bien. Bien. Lo bueno, no le escucho a nadie. Hemos hecho un esfuerzo con el gobierno respecto al manejo de las urgencias, porque el manejo de las urgencias, dependiendo de los temas, es lo que nos va marcando a nosotros la agenda de trabajo normal y formal en la Comisión de Hacienda. Hasta el momento, por eso preguntaba al principio con qué urgencia está este proyecto, porque nos da un margen de que no tengamos que despacharlo esta semana, lo podemos despachar la próxima semana. Y en el caso de migraciones, también nos hemos tenido que adaptar nosotros, el gobierno y los colegas que están en otras comisiones para los efectos de hacer las indicaciones o retomar nosotros la tramitación. En el proyecto de migraciones que estamos más complicados porque la discusión es inmediata. El acuerdo que había era que una vez presentamos, abiertos los plazos de indicación, ustedes se acuerdan de los problemas que tuvimos, llegaron una cantidad importante de indicaciones, algunas acordadas con el gobierno, otras no, y algunas de los colegas que tienen todo el derecho a presentarlas. Como el caso del senador Coloma aquí presente, que presentó varias indicaciones. Todo en armonía, todo en armonía. Sí. Entonces, y respecto de la otra prioridad, bueno, es evidente, pero también la otra prioridad o la sacamos entre hoy día y mañana o no la vamos a sacar nomás y ya se nos aliviará la carga para los próximos días. Seguramente ahí el gobierno lo que hará, si no hay acuerdo, mandar los proyectos que a ellos les parezcan pertinentes y nosotros tendremos que verlo en su mérito, rechazarlo o aprobarlo. Si hay acuerdo, podremos tener una agenda legislativa más acotada, más acordada. Pero está bien, vamos a tratar de que entre hoy y mañana no nos pongamos otras citaciones de la Comisión de Hacienda y va a depender cómo avancemos en el grupo que está trabajando en el plan de emergencia. Eso es, si no puedo decirle más. Y tratar de aprovechar todos los tiempos y los espacios que tengamos para una buena coordinación con nuestros asesores. Ministro, dígame. Sí, este proyecto está con urgencia suma, no tenemos ningún problema en renovar la urgencia y darnos el tiempo para lo prioritario. Creo que por ahora si tenemos hasta la otra semana con este proyecto, con la suma urgencia tenemos hasta ¿cuánto dijiste, Soledad? El 19, presidente. El 19, tenemos toda la otra semana para sacar. No hay ningún problema. El mismo martes y verlo en sala el miércoles por ahí. Pero eso es, ¿qué más le puedo decir con senador Lago? Hay que tratar de focalizarse bien en las prioridades nomás, pues de repente en la sala, cuando por ejemplo se dan esas cuentas interminables y se genera un debate, nosotros podemos dedicarnos a estudiar las propuestas de otro tipo. Sí, lo que pasa es que uno no sabe qué va a ocurrir eso en la sala, entonces si no sugerencia, deja alguno de sus... Pero sí sé que el proyecto de migraciones podría esperar una semana. No, el proyecto de migraciones de todas maneras vamos a tener que empezar a tratarlo ahora, pero tenemos que empezar a tratarlo. Y después veremos cómo seguimos. Si no, vamos a alcanzar a verlo completo hoy día. Calcule que el senador Coloma presentó 80 indicaciones, imagínense. No. Vamos a pasar al segundo
Vamos a pasar al segundo tema entonces. Muchas gracias, ministro. Nos vemos más tarde. Chao. Soledad, por favor, cuéntenos cómo estamos con el tema migratorio y quién del gobierno va a estar acompañándonos. ¿El subsecretario Gali? Todavía no se ha conectado el subsecretario, pero están los asesores. No, están dos de los asesores, el señor Hurtado y el señor Bonito. Está también Álvaro Lolo también. Está el señor Ramachotti por el Servicio de Jesuitas Migrantes. Y don Álvaro de Lolo. Y don Álvaro Benolio. Bueno, pregunten si va a estar el subsecretario o no, porque... secretaria, ¿por qué no partimos entonces con que usted nos haga un... Presidente, informan que va a estar el subsecretario, pero que se va a incorporar un poquito más tarde. Lo que necesitamos es que nos haga un resumen de las indicaciones presentadas. Presidente, bueno, como usted recordaba, se solicitó plazo para presentar indicaciones y se fijaron 2 plazos consecutivos, 2 días seguidos, y llegaron 132 indicaciones. Aumentaron. Efectivamente, porque el segundo día se presentaron más indicaciones. Entonces, ¿qué hacen un total de 132? Por otro lado, por lo tanto, la comisión tiene que pronunciarse sobre esas indicaciones, pero además, la comisión originalmente tenía un campo de competencia respecto de las normas propiamente hacendarias, que eran muchos artículos, más de 40, y la mayor parte de esos artículos no fue objeto de indicaciones, por lo tanto, hay que ir votando en el orden, eso es algo que tiene que definir la comisión, pero en el orden del articulado hay disposiciones que tienen indicaciones y otras que son igual en materia de competencia de la comisión que no tienen indicaciones. Entonces, son más que 132 indicaciones, a eso me refiero. Hay muchos artículos sobre los cuales la comisión también tendría que pronunciarse, porque son de su competencia. Eso lo entiendo. De todas esas indicaciones, secretaria, del análisis que usted hizo, ¿cuántas son inadmisibles? No son tantas las inadmisibles, presidente. Deben ser 6. No puse el número, les fui poniendo al lado, que son fundamentalmente por administración financiera, y hay un par de ellas que dicen relación con atribuciones de organismos públicos. Pero la verdad es que son pocas las inadmisibles. Siempre en todos los paquetes de indicaciones llegan algunas que son inadmisibles y es mejor dejarlas de lado inmediatamente para no entrar, salvo que se quiera generar un debate o la indicación lo que busca es conseguir el patrocinio del Ejecutivo, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos que abrimos plazo de indicaciones porque se trabajaron propuestas con el Ejecutivo para buscar acuerdo en aquellas materias donde había algunas diferencias o era necesario mejorar el texto. Ahí hubo 2 tipos de trabajo. Uno, el que hizo el equipo donde está el señor Ramachotti de la ONG con el gobierno, y otro de los asesores nuestros, por lo menos de algunos de los senadores que aquí estamos, tanto de gobierno como de oposición, con el gobierno, que estableció una cantidad de indicaciones que se suponía estaban acordadas y para eso pedimos abrir el plazo de indicaciones. De esas, en una primera fase, en la primera apertura, entiendo que se incorporaron 9 y después alrededor de otras 27. Y también se volvió a producir diferencia en algunas materias, con lo cual entiendo que nosotros presentamos indicaciones separados del gobierno y el gobierno a su vez trata de reponer indicaciones sin que exista acuerdo con algunos de nosotros. Pero el Ejecutivo solo presentó las 9. El Ejecutivo solo presentó indicaciones en la primera oportunidad.
o sea, las 9 indicaciones del día 2 de junio. En el segundo plazo no presentó el Ejecutivo, no. Las presentó entonces a través de algunos colegas. Así es. Esas son las que presentó el senador de Coloma, supongo, para aclarar. Algunas. Ya, pero entiendo que además me dijeron que habían otras presentadas también por el Ejecutivo a través de alguien más. Bueno, no importa, estamos aclarando nomás los procedimientos y la forma. Y para terminar, ¿quién del ministerio puede? Ahí llegó el subsecretario. Lo que quería pedirle es que si el ministerio nos aclara por lo menos su punto de vista respecto de aquellas indicaciones donde se suponía que íbamos a tener acuerdo y después no hubo, lo que motivó que no presentara indicaciones al Ejecutivo y se presentaran por un lado indicaciones a través del senador Coloma y por otro lado indicaciones nuestras. Presidente. Si quiere, don Francisco, le doy la palabra. Un minuto antes, presidente, por favor. Senador. No, lo que pasa, presidente, es que aquí tenemos, efectivamente, que hay dos, es un proyecto largamente tramitado, que pasó por comisiones diferentes. Obviamente lo que planteó el gobierno interior es distinto de derechos humanos, sustancialmente, bueno, en algunas cosas poco distinto, en otras más profundamente distinto. Ese escenario de entendimiento se encontró parcialmente. A mí me parece que está mejor inspirado, es una cosa personal, y bueno, a mucha gente, porque por algo fue por mayoría la comisión de gobierno, con gente oficialista y de oposición de gobierno interior, y a mí me pareció que en algunos escenarios donde no había llegado a ese acuerdo para ver cuál de las dos se contaba, a mí me pareció razonable replantear lo que había a su vez aprobado gobierno interior. Esa es la explicación, presidente. Se fija básicamente ese criterio. Ahora, ya que usted lo hace referencia, por eso lo planteo, con una o dos excepciones de cosas y a mi juicio mejora la redacción. Los otros son más bien instalar el tema de lo que se había acordado en gobierno interior, que insisto, fue con mayorías transversales también. Gracias. Muy bien. Bien, ¿alguno de los colegas quiere hacer alguna consulta o comentario? Si no, le damos la palabra a don Francisco Gali. Señor subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. A ver, lo que hicimos fue en la mesa que reunió en una serie de oportunidades a los asesores de los senadores de la comisión con asesores de gobierno. Fue justamente tratar de llegar a un texto lo más consensuado posible. Ahora, por la vía en que se iban a presentar las indicaciones, la verdad es que producto de esta apertura de la semana pasada, del plazo de indicaciones por un plazo breve, se nos produjo algún desorden, pero finalmente se ingresaron todas las indicaciones que correspondían desde el lado nuestro. Efectivamente, algunas las ingresó el senador Coloma, porque parte de lo que acordó en la mesa fue que nosotros ingresáramos las indicaciones que eran de iniciativa exclusiva del presidente, y en algunas temáticas iban a haber diferencias, presidente, pero yo creo que aquí lo mejor es que en la gran mayoría de las indicaciones hay total acuerdo. Hay un par de temas en que no lo hay, y yo creo que es mejor entrar en la discusión de esos tres temas simplemente. Ya. Muy bien. ¿Alguien más quiere entregar alguna información? Presidente, ¿puedo pedir la palabra, por favor? Machotti. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a los senadores, al subsecretario, de las personas presentes. Respecto de las indicaciones que se presentaron, bueno, la gran mayoría van en la línea de lo que se presentó el 22 de mayo en esta comisión. Hay indicaciones que aportan a seguir avanzando hacia un proyecto con una migración ordenada, segura y regular, que es el objetivo compartido y sobre el cual hay consenso. Sin embargo, vemos con preocupación que hay ciertos aspectos que se alejan o no cumplen con la propuesta que se presentó ese día por el Ejecutivo, y que desde nuestra perspectiva ponen en riesgo
la posibilidad de resolver el problema de irregularidad migratoria que hemos presentado varias veces en el texto del proyecto. En la Comisión de Gobierno, si bien se avanzó en temas muy importantes, nosotros vemos que no se resuelve el problema de irregularidad que puede tener el país. Eso, en las distintas presentaciones que han habido, se ha presentado que hay distintas maneras de avanzar en eso, que es tener mecanismos en la ley de regularización, que haya posibilidad de regularización extraordinaria, que sea facultativa del gobierno de turno, que haya visados flexibles y que haya mecanismos de colaboración entre los países de la región. Y con el texto que salió de gobierno, lamentablemente nosotros no vemos que se asegure poder solucionar eso. Nosotros habíamos presentado una propuesta que se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos, que era un mecanismo de regularización en la ley para las personas que luego de 2 años, estando en el país de manera irregular, pero que acreditaran suficiencia económica, pudieran ser regularizados. Yo en otra sesión expliqué que este mecanismo no aplicaba para personas con antecedentes penales. Lo vuelvo a explicar porque el mismo proyecto de ley pone como causal de rechazo de cualquier residencia el que hayan antecedentes penales. Lo reitero porque han habido algunas declaraciones que dicen que nosotros estamos promoviendo una regularización automática a los 2 años para personas que ingresen clandestinamente y tengan antecedentes. No va hacia allá la indicación y lo hemos explicado más de una vez. Pese a eso, nosotros tuvimos la voluntad de llegar a un entendimiento respecto de este tema que es el neurálgico que está pendiente en el proyecto de ley, que es la regularidad migratoria, para reemplazar ese mecanismo, siempre y cuando se pudieran respetar una serie de elementos que permitan que tanto la política migratoria como el gobierno puedan hacerse cargo de esos problemas de irregularidad que todos los países tienen, y que considerando el contexto regional y fronterizo de Chile, acá se puede dar de mayor manera. Los puntos que conversamos nosotros y que se presentaron el 22 de mayo en esta sesión son 5. Hay 2 que se cumplen en las indicaciones a cabalidad, que es otorgar el plazo de 1 año a residentes a quienes haya vencido su permiso para solicitar prórroga del visado. Eso es, al final, un mecanismo de regularización para quienes ya se les había dado una residencia, no para quienes ingresaron irregularmente o que entraron como turistas y se les venció la visa. Eso está en las indicaciones. También la facultad del subsecretario del Interior para regularizar excepcionalmente extranjeros en casos calificados o por motivo humanitario, también está en las indicaciones. Un tercer punto es que la política de migración pueda establecer mecanismos de regularización, o sea, a diferencia de que quede en la ley este mecanismo de 2 años, que quede en la política de migración, y eso se incorporó en el artículo 21, indicación ahora, que dice, como objetivo de la política, velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante, que eso está bien, pero se agrega una frase que dice, evitando el ingreso irregular, y eso para nosotros es una visión muy restringida de cómo se mantiene la regularidad en el país. Si es solamente evitando el ingreso irregular, es entender que no queremos que en la política migratoria haya mecanismos de regularización, además del control fronterizo. Hay que tener control fronterizo, hay que evitar el ingreso irregular, pero acá lo que nosotros hemos planteado muchas veces es que necesitamos mecanismos de regularización. Entonces no va en la línea de lo que hablamos esta indicación del Ejecutivo. Lo otro que habíamos conversado, el cuarto de los 5 puntos, es que haya un deber de la Subsecretaría del Interior de elaborar informes anuales respecto de la situación de extranjeros en Chile, y que eso sea un insumo para el Consejo de Política Migratoria al momento de tomar decisiones sobre estos mecanismos de regularización. Acá ya no está la indicación que habíamos conversado, pero se incorpora como función y atribución del Consejo de Política Migratoria solicitar a la Subsecretaría del Interior informes relativos a la situación migratoria de los extranjeros en Chile, pero no se establece explícitamente como una obligación y tampoco que deban ser anuales. El último punto, que el que a nosotros nos parece más grave, que fue una indicación que se debería haber presentado y no se presentó por parte del Ejecutivo, es que en el artículo 8º transitorio, que establece una regularización extraordinaria al momento de publicarse esta ley, se debía ampliar el plazo dentro del cual debiesen haber ingresado extranjeros al país de manera regular, que ahora está en situación irregular, para poder regularizarse. Y el plazo que habíamos conversado era hasta el 22 de mayo del 2020, siendo que ahora está en septiembre del 2019. Y además un inciso que permitiera que las personas que hubiesen ingresado por pasos no habilitados a Chile, que no tuvieran antecedentes penales,
iban a poder acceder también a esta regularización extraordinaria. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al momento de que se implemente esta nueva legislación, es fundamental que haya un piso de regularidad migratoria en el país que permita que la nueva legislación sea exitosa. Durante los últimos 2 años han ingresado más de 14.000 personas a Chile por paso no habilitado. Entre enero y abril de este año entraron más de 2.000. Las que entraron el año pasado, un 41% eran venezolanos. Las de este año, un 49% eran venezolanos. O sea, son personas que están ingresando irregularmente al país porque se ven en la necesidad de hacerlo. La mayoría porque no les resultó la visa de responsabilidad democrática. Entonces, es fundamental que nos hagamos cargo de los efectos que han tenido los últimos 2 años en el país al momento de empezar a aplicar esta nueva ley. Lo contrario es que todas esas miles de personas vivan irregularmente indefinidamente en el país, porque expulsarlas a todas no es posible. Bueno. Para nosotros ese es el punto central, que si no lo logramos resolver, para nosotros no es el piso mínimo para poder avanzar, siendo que tenemos la voluntad de reemplazar los mecanismos y que se pueda avanzar en una ley. Gracias, presidente. Gracias, Juan Pablo. Bueno, estamos en una dificultad porque los asesores, al menos los asesores míos, y entiendo los asesores del senador Lagos que participaron en las conversaciones con el gobierno, me informan que lamentablemente con el señor Ramachotti no formó parte de las conversaciones donde se buscaba acuerdo, lo que genera entonces que me da la sensación de que o el gobierno siguió conversando con usted, señor Ramachotti, algunas otras indicaciones o posibilidades de acuerdo, o como que estamos operando por carriles separados, a lo mejor y paralelos, lo que es más grave porque parece que no se juntan en ninguna parte. Entonces, yo creo que más allá de los puntos de vista que ha planteado cada cual, lo que vamos a tener que hacer, si es que se desordenó la situación como algunos previeron, es abocarnos al conocimiento de las indicaciones por indicaciones, y las que tendremos acuerdo las votaremos y en las que no hay, cada cual decidirá lo que le parezca pertinente. Porque veo que ya no hay mucha alternativa de avanzar en algo que sea coordinado. A mí por lo menos mis asesores me informan en los artículos, en los numerales, donde hay un cierto acuerdo, y tengo el detalle acá, y hay otras en que no, y hay otras que no están acordados, y hay otras que fueron presentados por otros colegas, como la senadora Allende, el senador Latorre, la senadora Ebensperger. Don José María, me habían informado que además habían tratado de tener una reunión hoy en la tarde, pero no sé si va a tener sentido o no. Don José María, ¿usted quería decir algo? Senador, presidente, por su intermedio, simplemente clarificar un punto que usted señala respecto de las negociaciones. Nosotros nos hemos reunido como Ministerio del Interior exclusivamente con los asesores de los senadores que son miembros de esta Comisión de Hacienda, de oposición. No nos hemos juntado con ningún otro asesor de ninguna institución distinto a los asesores de ustedes, señor senador, desde el momento de la presentación del día 22 de mayo pasado. De hecho, las indicaciones que se presentó el Ejecutivo, con algunas modificaciones, por cierto, que habrá que discutirse en su momento, digamos, y las indicaciones que presentó el senador Coloma, con excepción del artículo 129, reflejan el acuerdo alcanzado con sus asesores, que representan aproximadamente la mitad del total de las indicaciones. Donde hay puntos en disputa o debate abierto, digamos, es efectivamente en el artículo 129, 130, 140 y algunas indicaciones adicionales que presentaron los senadores Latorre y Allende. Por tanto, quisiera aclarar ese punto, porque efectivamente se ha hecho un trabajo intenso, y efectivamente el trabajo que se hizo con los asesores, con sus asesores, señor presidente, implicó que se hicieran algunas modificaciones a lo acordado en su momento, o a lo trabajado, digamos, con el Servicio de Migrantes, y adicionalmente, por cierto, hay temas que simplemente no pudieron ser abordados o incorporados por la premura de la discusión y que evidentemente será tarea de esta comisión abordarlo. Eso, su señoría. Bien, gracias, José María. Yo aquí tengo una relación, corríjame si estoy equivocado, que me entregan mis asesores, en que me dicen que de los acuerdos conversados con el gobierno está el artículo número 1, numeral 8, el artículo 3, el 10,
el 12, el 16, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 46, 56, 57, 68, 72, 89, 87, 106, 116, la mitad del 129, 130 con compromiso de patrocinio del Ejecutivo, 133, 135, 140, 141, 145, 144, 156, 160, 172, 174, 178 y el octavo transitorio que nos fue presentado por el Ejecutivo que se comprometió a incorporar. Y entiendo que ese octavo transitorio no se ha incorporado. Los que no están acordados son los presentados en general por la senadora Allende, Latorre y Ebesperger. Las indicaciones de la senadora Ebesperger no fueron objeto de discusión ni participó en las conversaciones generales, y las indicaciones del senador Latorre y Allende buscan incorporar perspectivas de género y cuidado de menores apoyados por instituciones como la Defensoría de la Niñez y UNICEF. Y me dicen a esto se suma el artículo 17 y el noveno transitorio. El gobierno no quiso apoyarlo en términos por el tema de del tema de el ejemplo del joven delincuente, el sicario de 17 años, etcétera, y además el 16, 28, 40 no fueron objeto de conversación. Ese es más o menos el resumen así a la rápida que tengo. Entonces, vuelvo a pedirle a la comisión, más allá de qué es lo que hay o no hay acuerdo, que lo que tenemos que hacer es proceder al trámite reglamentario, porque pareciera que ya se hicieron todos los esfuerzos posibles y en algunas cosas hubo acuerdo y en otras no. Y eso se va a ir viendo en el debate y en la votación de cada uno de los artículos. Ofrezco la palabra a los colegas si alguien quiere sugerir algo. ¿No? Entonces, señora secretaria, usted nos envió un comparado y en ese comparado están incluidas las indicaciones y tendremos que ir votando artículo por artículo, ¿no? Indicación por indicación, perdón. ¿Se pueden poner el comparado, señor presidente? ¿Se puede poner el comparado en pantalla? Sí, lo va a compartir Gracias. Eduardo. Gracias, senador. gracias. Bien. Ahí está en pantalla el comparado. La primera indicación es al artículo 1, numeral 8. El artículo 1 contiene distintas definiciones. El numeral 8 define extranjero transeúnte. Y la primera indicación del senador señor Coloma sustituye la expresión ánimo de residencia por la frase y sin intenciones de establecerse en él. O sea, el extranjero transeúnte es aquella persona extranjera que está de paso en el territorio nacional de manera transitoria, conforme al artículo 46, y sin intenciones de establecerse en él. Y la segunda indicación, también del senador Coloma, suprime en ese numeral la frase final que señala, y de acuerdo a las reglas del artículo 172, ambos de esta ley. Perfecto. Si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, ofrezco la palabra. Entiendo que esta es una de las indicaciones con las cuales hubo un acuerdo de nuestros asesores con el gobierno. Eso lo quería agregar, presidente. Eso de una forma distinta de redactar la situación del extranjero transeúnte y de dejar sin efecto las reglas que había incorporado la Comisión de Derechos Humanos.
volviendo más a la filosofía anterior, entiendo que está acordado entre las distintas partes. Sí, entonces estaríamos, si hubiera acuerdo, por la información que nos entregan nuestros asesores, es que hay acuerdo en el numeral 8 del artículo número 1. ¿Ofrezco la palabra? Sí, señor presidente, yo entiendo que tanto las dos indicaciones habría que aprobarlas, por lo menos eso es lo que me informan los que conversaron el tema. Así me informan a mí. Procederíamos entonces a aprobar eso y entiendo que igual el artículo 3. Señora secretaria, En el tome la artículo, votación. en el artículo, presidente, ¿quiere que tome la votación o les ponemos por unanimidad de los presentes aquellos en que se va corroborando que existe un acuerdo? Sí, bueno, como sea más fácil, si los colegas están de acuerdo, procedemos de esa manera. Sí, lo único que tenemos que tener es la claridad respecto de cuáles son las indicaciones en que hay acuerdo. O sea, las indicaciones al numeral 8 del artículo primero y también la indicación del senador Coloma que suprime los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo tercero, sí, son aprobadas por unanimidad. Entonces. Senador García. Presidente, muy breve, por su intermedio, una consulta al senador Coloma. ¿No debiera decir y sin intención en singular, no en plural? En la indicación primera, senador. Sí, en la primera, cuando dice y sin intención de permanecer en nuestro país. A ver, volvamos al... Y sin intenciones, eso de las intenciones, no sé, me suena raro, pero no sé si tiene alguna implicancia jurídica después. Usted sostiene que hay que poner y sin intención, en singular. Senador Coloma está sin micrófono. Sí, yo digo que tiene que ser en singular, sí. No sé qué dice el senador Coloma. No, yo creo que es equivalente, no veo, está hablando de la extranjería, sí, que sea intenciones para este efecto, está bien en el singular, a mí me parece, no sé lo que dicen los asesores. Para mí me parece bien, me parece bien. ¿Qué es lo que le parece bien? Sin intenciones, el plural. Lo que plantea. No, pero puede ser las dos cosas, si no. Ya. Yo le sugiero que la dejemos tal cual, porque a lo mejor se refiere a que las intenciones pueden ser de varios tipos. Intenciones una sola, de un tipo. Puede haber varios tipos de intenciones. Mi intención es dedicarme a trabajar, mi intención es quedarme para otro objetivo, en fin. Yo me imagino que esta debe ser un poco la expresión más amplia. Pero no creo que haga diferencia para el objetivo que se busca. Muy bien. Sí, no. ¿Y les parece? ¿Lo aprobamos tal cual? Sí. Sí, así se aprueba. Bien. En el mismo artículo... Vamos entonces. ¿Será secretaria? Presidente, en el mismo artículo tercero, el inciso sexto, que no fue objeto de indicaciones, es de competencia de la comisión, supongo que no es objeto de cuestionamiento, pues, se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, respecto a los cuales el Estado se compromete a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles. Y que entiendo que ha aprobado también. Y el artículo quinto, que tampoco fue objeto de indicaciones, se refiere al deber de información del Estado respecto de que tiene que proporcionarles información a los extranjeros, información íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y deberes, requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y ingreso del país, y cualquier otra información relevante en idiomas español, inglés y lenguaje de señas. Perdone, me perdí, secretaria. Estamos hablando del artículo tercero. El artículo 5, que no fue objeto de indicaciones. Es también, es que tenemos que ir porque si no nos vamos a saltarlo. Tiene razón. Pero no entiendo, ¿estamos votando artículo por artículo o estamos viendo las indicaciones? No, que está viendo los artículos que nos corresponden, las indicaciones y los artículos que nos corresponde votar. En el 5 no tiene indicaciones.
Efectivamente, la otra posibilidad es que nos concentremos en las indicaciones y después al final del despacho de las indicaciones, se haga una sola votación respecto de las normas de competencia que no tuvieran indicaciones. Ok, ya, vamos con las indicaciones. ¿Le parece eso mejor? Ok. Entonces, la siguiente indicación es la indicación 4H de la honorable senadora señora Allende y 5H del senador señor Latorre, que intercala un artículo 10 nuevo del siguiente tenor. Artículo 10, principio de no devolución. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología o opinión pública, orientación sexual, identidad y género. La protección señalada en el inciso anterior se otorgará de manera complementaria a la que consagra el artículo 4 de la Ley 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados. Y luego, la indicación 6H del honorable senador señor Coloma también intercala un artículo 10 nuevo del siguiente tenor. Artículo 10, protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología, opinión política, orientación sexual e identidad de género. No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por la comisión de un grave delito común en el extranjero o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un delito contra la paz, de guerra o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional ratificado por Chile, o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones Unidas, o que sea considerado por razones fundadas como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país. Cesará la protección complementaria respecto de una persona que se haya acogido voluntariamente a la protección del país del cual es nacional, que habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado por propia decisión, que habiendo obtenido una nueva nacionalidad, goza de la protección del país cuya nacionalidad adquirió, o que ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó o fuera del cual permanecía por temor a ser perseguido. Asimismo, cesará la protección complementaria respecto de aquel a quien no es posible continuar rechazando la protección del país del cual es nacional por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales fue otorgada la protección, o aquel que no tiene nacionalidad y que está en condiciones de volver al país en el cual tenía su residencia habitual, una vez que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las cuales fue otorgada la protección. En estos dos casos, no cesará la protección complementaria respecto de aquella persona que pueda invocar razones imperiosas derivadas de la persecución singularmente grave por la que originalmente dejó su país de nacionalidad o residencia habitual, o que en su caso particular, y a pesar del cambio de circunstancias en general, mantenga un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Cesará también la protección complementaria si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el acceso a ella por la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se otorgó, hubiesen implicado una decisión negativa o por la realización en cualquier tiempo de las actividades descritas en el inciso segundo de este artículo. Esas son las dos modificaciones que intercalan un nuevo artículo 10. Ok. Presidente. Ofrezco la palabra. Sí. Perdón, señor subsecretario. Sí, para total claridad, presidente, esto fue ¿se acuerda que esto ya lo discutimos? Esto a lo que apunta es darle protección equivalente a la que tiene el refugiado para aquella persona que estuviera en nuestro país. Por eso mismo no concordamos con lo que está propuesto en la indicación de la senadora Allende, porque al decir que es complementaria con la ley de refugio, pareciera ser que diera una protección distinta de la protección de refugio y tendríamos dos estatutos de protección paralelos. Justamente eso es lo que no queremos reflejar, presidente. La protección que da nuestra legislación es justamente equivalente a la del refugio, y eso es lo que se hace en el texto que estaba aprobado en la Comisión de Gobierno y lo que se hace en el texto propuesto en la indicación del senador Coloma.
Ok. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Senador Lagos. Senador Lagos. Ricardo, está sin micrófono. Sí, pero no estoy pidiendo la palabra, señor presidente. Es que, si quiere puedo elaborar algo, no sé, le puedo decir que me parece que está bien confeccionada, que es un tanto larga, pero que creo que recoge todo lo que se conversó. Entiendo que ahí había un cierto acuerdo en esta indicación, para ser franco, pero no estaba pidiendo la palabra. Ya. Sí, fue efectivamente, entiendo que fue una de las indicaciones bastante discutidas, analizadas, fue un tema conflictivo, pero finalmente, sobre todo, nuestros asesores llegaron a un acuerdo por las razones que decía fundamentalmente el subsecretario. Parece más complejo. Y por lo tanto, yo voy a apoyar la indicación que aparece presentada por el senador Coloma. Señora secretaria, si quiere, votamos primero la del senador Coloma, porque si hay acuerdo se cae la otra. Así es. Bien, el presidente pone en votación la indicación 6H del senador señor Coloma para intercalar el artículo 10 al que se dio lectura. ¿Estaría de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. El senador Montes, no me parece que la pantalla está. Está en la pantalla, está en la pantalla, señor presidente. Sí. Ya, es que yo estoy con el comparado y acá en la lateral no los tengo a todos. Bueno. Unanimidad de los 5. Y entonces, por la misma unanimidad, se rechaza la indicación de la senadora señora Allende y el senador señor Latorre. Sí, claro. Bien. La siguiente indicación es al artículo 12, la indicación 7H del senador Coloma, que suprime el artículo 12 sobre derecho a la libre circulación. Siempre suprimiendo el derecho a la circulación al senador Coloma. Al contrario, darle un entorno amable, adecuado, razonable. Y usted, estoy seguro, comparte. Sí, esta también está dentro de los acordados. Sí. Así que podríamos aprobarla igual. Ya. ¿Me parece? Aprobada por unanimidad. Sí. Aprobada por unanimidad entonces. A continuación, la indicación 8H es al artículo 13, inciso 5. El artículo 13 se refiere a la igualdad de derechos y obligaciones, y la indicación 8H de la senadora señora Allende y del senador señor Latorre agrega al final del último inciso que señala: el Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, para que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género. Lo siguiente: las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia. Yo creo que esta indicación podría tener un problema, porque al establecer que tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar, podría haber un problema de administración financiera o de gasto. Sí, bueno, efectivamente esta indicación no formó parte del acuerdo, pero sí generó un debate, fue presentada en la Comisión de Gobierno, lo que busca desarrollar el tema de las mujeres violentadas, estableciendo, digamos, la posibilidad de una visa temporal. Está hecha para que sea una medida de protección a mujeres que se han visto en situaciones de violencia y según expertos, especialistas, estoy diciendo lo que nuestros asesores han evaluado, es una medida que parece razonable. El eventual conflicto consiste en garantizar una visa para mujeres
víctimas de tráfico de migrantes por ser un ingreso irregular y establece en el fondo esta posibilidad, un saneamiento de esa situación. Y respecto de la discusión de si deroga o no gasto fiscal, hay criterios del Tribunal Constitucional que establecen que si no es un gasto directo, entonces no estaría afecta a la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esto, como digo, no fue parte del acuerdo, la recomendación que a mí por lo menos me hacen, y entiendo que al senador Lago y a Montes también, aprobar la indicación. Ofrezco la palabra. Señor subsecretario. Presidente, creo que en el fondo de la indicación estamos de acuerdo y ese fue el sentido de incluir el inciso. Solo quiero leer el inciso original que está en la ley, en el proyecto que estamos discutiendo, ¿no es cierto?, que dice: el Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, propendiendo a que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada por su género. Y justamente en ese sentido, presidente, esta indicación puede ser incluso contraproducente, porque tiene dos implicancias, presidente. En primer lugar, efectivamente, le da acceso irrestricto, porque dice todas, no hay condiciones, todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Y por lo tanto, efectivamente, por el solo hecho de ser mujer y extranjera, le daría acceso a todos los beneficios sin ninguna diferenciación. Incluso podría generar discriminación, presidente, cuando en el párrafo segundo de la indicación dice: las mujeres embarazadas víctimas de trata y tráfico tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia. Presidente, yo creo que justamente el principio de no discriminación apunta a que la nacionalidad de la persona no sea un criterio para priorizar política pública, y justamente aquí lo que se hace es que frente a la disyuntiva de una víctima de trata, que no tiene por qué ser extranjera, presidente, incluso algunas de las causas de trata, incluso las condenas que hemos llegado en los escasos casos de trata que tenemos en nuestro país, son mujeres y hombres chilenos los que son víctimas de trata, y en este caso estableceríamos un trato discriminatorio por el solo hecho de la nacionalidad de la persona. Creo que si el punto es la protección y la promoción de los derechos de la mujer, está bien cubierto con el texto que ya está en el proyecto de ley, presidente. Pero, señor subsecretario, es evidente que en una ley sobre migraciones estamos hablando de migrantes. O sea, no habla de discriminación respecto a los nacionales. Si los nacionales para estos efectos tienen sus propias normas. Entonces no me parece... Bueno, pero en fin, está bien, es opinable. Señor Coloma. Sí, es que ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que, bueno, si uno lee objetivamente, a mí me pasó lo mismo que planteó el subsecretario. Una cosa puede ser la intención, pero otro el texto, y el texto que se está modificando, o sea, la modificación es a una norma que a mi juicio está súper bien planteada. El Estado promoverá el respeto y protección hacia las mujeres extranjeras, cualquiera sea la situación migratoria. Eso para mí es clave para que en toda la etapa de su proceso no sea discriminada ni violentada de su género. Y siempre esto lo vemos mucho cuando, bueno, el mundo de los abogados, cuando uno se pone a veces a ser casuístico y no apela al sentido general, a veces lo que genera, al revés de lo que es que puede haber otra situación en que no está específicamente establecido y que se entiende, por tanto, que está desamparado de esa protección. A mí me pareció, pues, como todas las cosas estas son discutibles, tienen razón, pero a mí me parece que por generar una especificidad, una conducta, al final podemos debilitar la forma del Estado de Chile protege la situación de la mujer. Bien. Primero, secretaria... Voy a pedir la palabra porque como había que ver este proyecto, entonces vamos a hablar en el proyecto. Si le pido la palabra. Sí, por supuesto, senador Lago, usted puede hablar las veces que quiera. Pues, no sé, claro, si ya lo que vamos a ver, porque hay que ver, lo vemos.
¿Sabe? En esta discusión, efectivamente no hay un acuerdo y están las indicaciones de la senadora Allende y del senador Latorre, y yo, entendiendo el punto del presidente de la comisión, le hago una pregunta por su intermedio al subsecretario Gali. Yo entiendo el razonamiento del senador Coloma, que me dice, mire, la verdad que la primera parte, la que ya viene en el proyecto, ya está capturada bien porque en el fondo es de carácter genérico y debe entenderse en un sentido amplio. Yo, para la historia de la ley, le preguntaría a su secretario Gali si de la lectura del párrafo que dice, el artículo que dice, el Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, para que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género, si para la historia de la ley, para que quede en el acta y en el informe y tener que repetirlo en la sala, se entiende eso de que las mujeres migrantes van a tener acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguardan su bienestar, y asimismo si la mujer es embarazada, víctima de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género o intrafamiliar, van a tener un trato especial por el Estado garantizando una visa que regule su permanencia. Si él entiende que queda capturado en esa frase general que decía el senador Coloma. Si me lo dice así, yo no tengo dificultad en lo otro, pero si no, tenemos que votar la indicación nomás. Gracias. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, quizás, y error mío, presidente, el contexto en que estamos discutiendo esto es el artículo 13 del proyecto, que está en su capítulo inicial, que se trata de la igualdad de derechos y obligaciones, y que se inicia en su inciso primero con el Estado garantizará respecto de todo extranjero la igualdad en ejercicio de los derechos sin perjuicio de los requisitos y sanciones que esta ley, en particular el ordenamiento jurídico, en general establezcan para determinados casos. Es decir, a lo que apunta justamente este artículo, presidente, es al trato igualitario de hombres y mujeres, chilenos y extranjeros, sin perjuicio a los casos particulares que estén regulados en la presente ley. Y a eso va justamente el inciso a que nos referimos. En el caso de la mujer, hay que tratarla de manera específica para que en el trato respecto de su situación migratoria, cualquiera de estas que sea, en el proceso migratorio no sea discriminada por su género. En el proceso migratorio no sea discriminada por su género. Y respecto a lo que usted, a la pregunta del senador Lagos, presidente, efectivamente hay una serie de instrumentos que nos permiten en todo el proyecto de ley atender las situaciones particulares. Por ejemplo, aquella mujer que es víctima de trata o tráfico, obviamente tiene acceso a visas humanitarias, por ejemplo, o incluso la mujer que es víctima de violencia intrafamiliar. Imaginémonos el caso de la mujer que tiene una visa dependiente de su marido, ¿no es cierto?, los dos extranjeros, y en su visa dependiente, su condición migratoria depende, por su naturaleza, de la condición migratoria de su marido, quien es quien la violenta. En ese caso, el proyecto de ley también permite que esa mujer que es víctima de violencia intrafamiliar obtenga una visa por razones humanitarias para que no dependa en su condición migratoria de la condición de dependiente de su marido, que también es migrante. Entonces, si usted se fija, presidente, en el contexto de las normas generales que estamos viendo, que son los primeros artículos del proyecto, la norma tiene que ser una norma de promoción de los derechos, pero no irse al caso específico porque esos casos están tratados más adelante respecto de esas personas. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Soledad, entonces para los efectos de la indicación, yo le hago nuevamente la consulta. En mi opinión, no creo que sea inadmisible. Usted sostiene que es inadmisible porque primero decidamos eso. Si los senadores creen que es inadmisible, entonces nos evitamos la otra votación. Presidente. Si es admisible, Presidente. la votamos. Senador Coloma. Sí, es que si uno lee bien la indicación y más allá del que yo creo que está, de lo que hemos conversado, realmente se plantea, estoy leyendo, que a mi juicio no es admisible porque supone, en mi posición, un gasto directo, digamos, al establecerse toda prestación. No sé cómo podría entenderse si no fuera un gasto directo, se lo planteo al revés, digamos, y por tanto requeriría el patrocinio. Esa es la impresión que yo tengo de la lectura. Lo que pasa es que
hay fallos del Tribunal Constitucional que cuando se da el gasto, que puede ser un gasto indirecto, se ha aceptado la admisibilidad. Esa es la razón y el argumento por el cual se sostiene la admisibilidad. Pero lo entiendo. Senador Coloma, sí, es más fácil. Sí, lo entiendo. Sí, es que es medio complicado. Pero yo no entiendo el argumento, presidente. Me dio la palabra, no, perdón, que yo soy bien riguroso en eso. No, está bien. Trato. Hable. No, el Zoom nos tiene mal, presidente, pero tengamos el sentido. Oye, vamos a tener que trabajar con este mecanismo por varios días, así que vamos haciéndonos la idea mejor. ¿Esto no se está transmitiendo por la televisión del Senado? Por streaming. Ya. Pero a mi juicio, cuando habla de acceso de todas las instituciones, mecanismo, mi impresión es que ahí hay un gasto directo, por ejemplo, en seguridad social. Entonces, es lo que yo leo, presidente. No, usted sabe que nosotros hemos visto este proyecto ahora último nomás, pero es lo que me nace, digamos, de lo que uno le ha tocado ver en otros proyectos vinculados a esta comisión. Por lo tanto, no lo veo como indirecto, pero esa es mi visión. Por eso que, como usted preguntó, quería por lo menos plantearle mi punto de vista. Ok. Muy bien. Entonces, yo sugiero, como tenemos una discrepancia, secretaria, que votemos la admisibilidad primero. Bien. El presidente somete a votación la admisibilidad de las indicaciones 8H y 9H. Senador Coloma. Inadmisible. Senador García. Yo también creo que es inadmisible porque aun cuando la redacción es bien oblicua, por decirlo de alguna manera, en el fondo lo que hace cuando habla de instituciones y mecanismos es asegurar subsidios. Y naturalmente eso representa, en mi opinión, un gasto directo. Yo por eso creo que es inadmisible. Senador Lagos. Sí, yo me voy a abstener. Es de dudosa característica. Senador Montes. Yo creo que es admisible. Presidente. Yo también ya di las razones, secretaria. Creo que es un gasto indirecto y hay precedentes del Tribunal Constitucional que aceptan esta situación. Bueno, 2 votos a favor de que es inadmisible, 2 a favor de que es admisible y una abstención. Hay que repetir la votación. Senador Coloma. Inadmisible. Senador García. Inadmisible. Senador Lagos. Abstengo. Senador Montes. Admisible. Presidente. Admisible. Bueno, se repitió la votación y por lo tanto, y sí, no queda sin resolverse el asunto, debería quedar desechada la proposición. A menos que... ¿Pero queda desechada o queda para una próxima? Eso, a menos que lo consideren un empate, senador. Y como todavía tenemos plazo dentro de En este caso la abstención no puede sumarse a ninguna mayoría. No, efectivamente. No. Es un empate y si no me traiciona la memoria, Soledad, el reglamento establece que queda para la sesión siguiente, porque todavía tenemos plazo pendiente. Así es. ¿Y si no hubiera sesión siguiente, para acordarme bien, qué pasaría? Queda desechada la proposición. Creo que es la proposición. Y en este caso estamos votando la admisibilidad. Claro. Sí. O sea, queda rechazada la admisibilidad. Sí. En opinión de la Secretaría, inadmisible. Para que lo tengamos claro. Bien. ¿Vamos a dejarla pendiente? Tenemos que dejar pendiente, sí, la votación y también la indicación, porque... Sí, claro, por supuesto que la votación de la indicación depende de lo que se resuelva sobre la admisibilidad. Admisibilidad. Ya. Lo dejamos pendiente entonces hasta la próxima sesión. Luego se presentó la indicación 10
10H al artículo 16, inciso segundo. La indicación 10H es de Su Excelencia el Presidente de la República e intercala en el inciso segundo, a continuación de la expresión seguridad social, la frase no contributivos. Por lo que queda respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos financiados en su totalidad y sigue. Esto es lo que establece una restricción en el acceso a beneficios sociales para los extranjeros que tengan menos de 2 años de residencia legal y su familia. Aquí yo los comentarios que tengo de los asesores nuestros que el inciso que se busca eliminar podría, el inciso, por eso se busca eliminar, podría presentar problemas de constitucionalidad en la medida en que establece una diferenciación injustificada entre nacionales y extranjeros que cuenten con residencia, con una diferencia injustificada entre extranjeros que cuenten con residencia en Chile, pero que no han cumplido 24 meses en el país, y aquellos que sí han cumplido dicho plazo. Estamos en una indicación previa, presidente. Sí, estamos en la anterior. Estamos en la 10H, la 11H y la no sé cuánto, 12H. Mientras estamos en la 10H del presidente de la República, que agrega no contributivos a continuación de la expresión seguridad social. Intercala. Efectivamente, y por lo tanto queda respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos financiados en su totalidad con recursos fiscales, y continúa el artículo. Está bien, pues eso es lo que estoy diciendo. Sí, presidente, para aclarar, lo que pasa es que son cosas distintas. Usted se refiere al artículo, al inciso en sí mismo, que produce el efecto que usted está diciendo. La indicación no hace más que aclarar que cuando nosotros hablamos de prestaciones y beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con recursos fiscales, son beneficios de seguridad social no contributivos, ¿no? Lo que puede ser reiterativo o tautológico, y por eso nosotros acogimos la solicitud de ser explícito en que sean no contributivos. Ahora, usted tiene razón, presidente, esto genera una diferencia, pero no es una discriminación arbitraria. Genera una diferencia porque efectivamente el estado de bienestar nuestro requiere de una cierta permanencia o radicación o arraigo en nuestro país para hacer a la persona sujeto de los beneficios que otorga el Estado. Así es. Bueno, podríamos dar por aprobada esta indicación porque hay acuerdo al respecto. ¿Se da por aprobada entonces? ¿Se da por aprobada con unanimidad entonces? Sí, se aprueba. A continuación... Estoy de acuerdo, a las 5:30. A continuación, y respecto del artículo 16... Está con el micrófono abierto, senador Monte. Está con el micrófono abierto. Bien, sigamos. Está invitando, a mí me invitó a la reunión de las 5. A 5:30, ¿está invitado, Lago? A continuación, la indicación 11H de los senadores señores Lagos, Montes y Pizarro agrega un nuevo inciso tercero a este artículo 16 que señala lo siguiente, el inciso propuesto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, por razones humanitarias fundadas o alertas sanitarias, se podrá omitir el plazo de los 24 meses señalado en el inciso anterior. El inciso anterior era el que estaba precisamente comentando el presidente, que dispone que respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con recursos fiscales que impliquen transferencias monetarias directas respecto de los cuales no se establezcan en forma directa o indirecta requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá que solo tendrán derecho a ellas aquellos residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan permanecido en Chile en tal calidad por un periodo mínimo de 24 meses. El inciso propuesto señala que se puede omitir ese plazo de 24 meses por razones humanitarias fundadas o alertas sanitarias. En la opinión de la Secretaría, esta indicación es de administración financiera. ¿Es administración financiera?
porque elimina el plazo de los 24 meses que da derecho a los beneficios. Pero el inciso segundo del proyecto establece que para tener acceso a las prestaciones y beneficios se requiere haber estado por lo menos 24 meses en Chile. La indicación lo que hace es señalar que se puede omitir ese plazo. A mí me parece, quiero la palabra, presidente. Nosotros no entendemos que sea inadmisible, El presidente es el que resuelve sobre la admisibilidad, no sé, y si quiere lo somete a votación. La Secretaría simplemente emite un comentario técnico. Senador Coloma. A ver, más allá de cualquier cosa, hace evidente incluso lo anterior que es inadmisible, porque eso parece un plazo que está acordado por el Ejecutivo, que genera efecto económico. Cualquier alteración de ese plazo gatilla, obviamente, ese gasto económico que estaba definido con determinadas condiciones. Esto lo digo no respecto a esto, de cualquier otro escenario. Si uno dice que para tener una prestación X tiene que pasar 10 años, y si uno por una indicación dice 5, obviamente esa es, a mi juicio, inadmisible, porque rompe las reglas con las cuales se estableció las condiciones del gasto. Y lo que pasa, senador, es que el objetivo de esto, y se establece claramente ahí, que dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, por razones humanitarias fundadas o sanitarias, se podrá omitir el plazo. ¿Para qué es lo que se busca? Se busca establecer una excepción para salvar la discriminación de la norma anterior, lo que está establecido en el inciso anterior. Ahora, yo entiendo y interpelo al Ejecutivo que esto fue acordado con el Ejecutivo, que la presentamos nosotros y que el Ejecutivo la patrocinaba. Presidente. Eso es lo que me están informando nuestros asesores. Entonces le quiero preguntar directamente a don Juan Francisco Gali si la patrocina. Sí, presidente. Sí. Solamente en esa misma línea, porque antes de entrar a discutir si es admisible o no, ¿ya? Lo que está haciendo acá es darle una facultad al Ejecutivo, este artículo. Le da una facultad al Ejecutivo que ante ciertas circunstancias, como las que se describen ahí, ¿ya? Por razones humanitarias fundadas o alerta sanitaria, se puede omitir el plazo de 24 meses. ¿Y quién va a tomar esa definición? El Ejecutivo, en su eventualidad de aprobarse esta norma. Entonces, la pregunta es ¿por qué el Ejecutivo preferiría rechazar esta facultad de tenerla a su disposición? Por eso creo que sería importante que la pudiera patrocinar. Gracias. Senador Monte. Yo creo que es admisible, es una facultad, es una situación excepcional que le permite al Ejecutivo tomar decisiones, y a mí me parece que además es muy conveniente tener una situación de excepción. Yo quiero aprovechar para preguntar de la indicación anterior que se votó, la indicación del presidente en la seguridad social, que lo reducía a los no contributivos. El seguro de desempleo, para todos los efectos, es también un beneficio contributivo, el seguro de desempleo. Me gustaría saber qué es lo que se piensa, porque el Ejecutivo, al formularlo de esa manera, no está claro que tenga derecho desde el comienzo, desde que empieza a trabajar, digamos, el seguro de desempleo. Perdone, pero hago esta consulta porque me surgió esa duda después de la votación. Señor subsecretario. Sí, presidente, en primer lugar, para total claridad, a ver, nosotros estamos de acuerdo en el fondo en hacernos cargo de que muchas veces los beneficios que se otorgan en situación de emergencia o alerta sanitaria como la que vimos hoy, obviamente no discriminan, porque tal como hoy día la pandemia no discrimina por nacionalidad, la red de apoyo del Estado no discrimina por nacionalidad, y así usted ha visto las políticas que incluso ha impulsado el canciller y las intendencias para apoyar a personas de nacionalidad extranjera que están en situaciones de alta vulnerabilidad producto de
la pandemia. Otra cosa es que, y ahí voy a lo que planteaba el senador Montes, no podemos confundir aquellos beneficios que son contributivos de aquellos que no son contributivos. Y efectivamente la persona que está sujeta a un contrato de trabajo cotiza en el fondo del seguro de cesantía y por lo tanto el beneficio asignado al seguro de cesantía cuando se gatilla el riesgo y por lo tanto esa persona o ya sea se le suspende el contrato en virtud de la ley de protección del empleo o se le pone término al contrato de trabajo y se gatilla el seguro de cesantía, es un beneficio de la seguridad social que no es de aquellos que son en su totalidad pagados por el Estado o por lo tanto no contributivos y por lo tanto tendría pleno acceso esa persona que aportó al fondo de cesantía para cobrar su seguro de cesantía. Lo mismo que la pensión, lo mismo que los seguros de salud, presidente, y todos aquellos beneficios de seguridad social que se otorgan en virtud de un contrato de trabajo o de contribución que hace el propio trabajador para su seguridad social. Otros de los que estamos hablando aquí son de beneficios no contributivos, y ahí, por ejemplo, yo le pongo el ejemplo del bono marzo o el bono COVID, que son beneficios que se le otorgan a población vulnerable, presidente, generalmente, y que son no contributivos y que se accede simplemente por la condición de vulnerabilidad de la persona, y en esos casos sí, efectivamente, la política social, y como lo hacen la gran mayoría de los países desarrollados del mundo, sí exige un nivel de arraigo de las personas, porque obviamente, salvo en situaciones de urgencia o emergencia, el extranjero que está como turista en Chile no es sujeto de los beneficios de la seguridad social del Estado. Y por eso mismo, ya haciéndome cargo del tema de la propuesta. En cuanto a la admisibilidad, claramente, presidente, esta es una facultad exclusiva del presidente de la República, y en cualquiera de sus dos interpretaciones. En primer lugar, si es que se elimina el plazo para otorgar el beneficio, amplía los beneficiarios y la base del beneficio, y en la segunda interpretación, en que no limita el plazo, sino que solamente faculta al Ejecutivo para eximirlo, otorga una facultad a un órgano público y por lo tanto también es facultad de iniciativa exclusiva del presidente. Lo que sí, presidente, creo que en la intención que está detrás, en la voluntad que hay detrás de esta indicación, que es que no discriminemos a extranjeros que están en una situación de emergencia, de catástrofe, de alerta sanitaria, en una situación de ser objeto o sujeto de un beneficio no contributivo del Estado, por ley de esa situación. Yo creo que eso lo podemos hablar con el Ministerio de Hacienda, de tal manera que podamos ver una reacción alternativa para que justamente cumplir con el objetivo. Y aquí tenemos dos situaciones, presidente. Cuando son bonos o beneficios que son creados por ley, va a ser esa ley la que establezca los requisitos, y probablemente en esa ley no se va a exigir el requisito de la estadía de los 24 meses. En caso de que no sea por ley, efectivamente las normas de excepción de los estados de catástrofe, de la ley de sisma y catástrofe, del estado de excepción constitucional o del Código Sanitario permiten hacer excepción en casos de necesidad. Y por lo mismo hay que ver cómo se conjugan todas las normativas existentes para hacer una propuesta, presidente. Presidente. Sí, Carlos. Respecto al tema del seguro de desempleo y la norma anterior a la indicación del presidente, pido que la explicación del subsecretario quede en el informe, porque esto es bien polémico. Hubo polémica recién a partir del RUT provisorio, por ejemplo, el jugador de Colo-Colo. Han habido distintos conflictos por esto. Entonces, me parece bien lo que él plantea, entiendo el argumento. Esto lo desencadena el hecho de trabajar en Chile, tiene derecho al seguro de desempleo cumplido ciertos meses, tiene el apoyo del empleador, en fin, tiene un conjunto de beneficios que desencadena la contribución. Que eso quede clarísimo en el acta para que no se repitan algunas situaciones previas. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Efectivamente, lo que se buscó con la indicación era salvar la discriminación que se podría producir, y en ciertas circunstancias de excepción
fundada, circunstancias humanitarias o sanitarias, como la que estamos viviendo ahora. O sea, sería absurdo que en una situación como la que estamos viviendo, a alguien que está en situación de absoluta vulnerabilidad, no, que siendo extranjero no se le pudiera entregar un apoyo, una ayuda no contributiva como las que se han planteado acá. Pero, subsecretario, hagamos lo siguiente. Había un compromiso con lo que me dicen de que nosotros presentábamos la indicación y ustedes la apoyaban. Si hay que buscar una redacción que sea mejor, lo hacemos ahora. Entiendo que nuestros asesores se van a volver a juntar más tarde, como a las 3 de la tarde, me dijeron. ¿Me parece? Perfecto. Ya. Entonces, haríamos eso, secretaria, y vamos a dejar hasta aquí la sesión de la comisión porque ya se cumplió el tiempo y tenemos que ir a sesión de sala. Muy bien, presidente. Sí. Le vamos a comunicar, Sí, subsecretario, a petición del senador Lago, cuando seguimos viendo el proyecto migratorio, dependiendo de los horarios que podamos tener para primero abocarnos al tema del plan de emergencia, que es lo más urgente, y después ver cómo cumplimos con los plazos que tenemos con las discusiones de este proyecto y de otros que están en la comisión. ¿Les parece? Me parece Muy bien. increíble. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Ya, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.